Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tu conexión con mamá es única, ahora más conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar, que presenta. El epicentro de la pandemia de coronavirus parece trasladarse del norte al mayor centro demográfico de Honduras, la capital de la República, donde en las últimas 24 horas autoridades metropolitanas de salud y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, confirmaron el mayor número de casos en las últimas 24 horas en todo el país. Los casos confirmados de COVID-19 en el área del Distrito Central, principal núcleo poblacional del país, repuntan con fuerza, logrando que la curva de contagios siga en ascenso a 64 días de declarada la emergencia sanitaria nacional por la pandemia. Con una superficie de 8.609 kilómetros cuadrados, población de 1.668.835 habitantes en 28 municipios y 274 aldeas, Francisco Morazán tiene una densidad demográfica de 193.6 habitantes por kilómetro cuadrado, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Para ralentizar el avance del SARS-CoV-2 o COVID-19, el principal centro de abastos de la ciudad, el Mercado Zonal Belén, cerrará operaciones desde el próximo miércoles a las 12:30 de la tarde al domingo 24 de mayo. En 3 jornadas continuas, el departamento de Francisco Morazán reporta 118 casos confirmados de COVID-19 versus 115 casos en el departamento de Cortés, que presenta el mayor grado de letalidad del patógeno en el país. La Unidad de Vigilancia de la Salud ha identificado 175 barrios, colonias y aldeas del Distrito Central, con algunos vecindarios que concentran más de 20 contagios de COVID-19. La capital acumula hasta la fecha 409 casos positivos en 175 barrios y colonias, indicó Harry Buck, jefe de la región metropolitana de salud del Distrito Central. Solo el viernes el SINAGER confirmó 48 casos positivos más e incorporó a otras 24 colonias más, indicó, agregando también al primer privado de libertad de la cárcel Marco Aurelio Soto con COVID-19. En el reclusorio, el mayor del país, se hacinan más de 7,000 reclusos. La semana se plagó de reportes de focos de contagio a lo largo del mes en el Cuerpo de Bomberos, Asilo de Ancianos, Perpetuo Socorro, personal del Hospital Escuela, en agentes de la Policía y Milicia Nacionales. El primer foco de infección se detectó en el Asilo de Ancianos Perpetuo Socorro de San Pedro Sula, con saldo de 4 muertes, además de 16 longevos y 7 trabajadores diagnosticados positivos, circunstancias que han obligado al Ministerio Público a abrir un expediente penal por presunta negligencia y mal manejo de información de parte de las autoridades. Este domingo, el fiscal del Sindicato de Empleados del Hospital Escuela, Mauricio Correa, informó de otros 5 empleados que se agregan a una lista de 13 trabajadores del centro asistencial con sospecha de COVID-19. Entre estos figura una enfermera embarazada que, al igual que sus compañeros, están en cuarentena por instrucciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social. A finales de abril se realizaron 40 pruebas a elementos de la policía y militares. 17 resultaron positivas al coronavirus. De igual forma, se hicieron 159 pruebas al equipo de enfermería, de las que 37 dieron positivo, 176 al personal médico, de las que 26 califican para COVID-19, indicaron Elsa Palao y Manuel Sierra, miembros de una unidad de expertos que investigan el grado de contaminación del patógeno en trabajadores de salud y elementos de la Fuerza Pública Nacional. El viernes, 10 elementos del Cuerpo de Bomberos dieron positivo del COVID-19, otros 5 esperan resultados, informó el mayor Alberto Varela, comandante de los apagafuegos en San Pedro Sula. Otra alarma es la expansión del mal en menores de edad. Estadísticas recientes de SINAGER muestran 17 menores de edad entre los nuevos 105 casos, 13 son del Distrito Central, el resto en Choluteca, Villanueva, San Pedro Sula y Choloma. En el conjunto hay 2 recién nacidos de 20 y 30 días, los demás abarcan de 3 a 17 años de edad. El virus circula libremente y ahora depende del comportamiento individual de cada persona para evitar que el COVID-19 continúe propagándose en el país, subrayó el médico internista Omar Videa. Aconsejó a las familias intensificar las medidas de bioseguridad en sus hogares porque, aparte del confinamiento, que es molesto para muchas personas, se deben aplicar a cabalidad las regulaciones impuestas por las autoridades, concluyó.
Tu conexión con mamá es única. Ahora más conectados con internet de 30 megas de Claro Hogar, que presentó. Bienvenidos a la entrevista, iniciando una nueva semana. Hoy ya es 18 de mayo. Es 18 de mayo y estamos listos para llevar la entrevista. Hoy tengo a tres distinguidos médicos. El doctor Carlos Umaña estará desde San Pedro Sula, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social allá en San Pedro Sula. También al doctor neumólogo, exministro de Salud Carlos Aguilar, también la exministra Roxana Araujo de Salud Pública. ¿Por qué la pandemia en Tegucigalpa y San Pedro Sula? Las dos principales ciudades del país son los principales focos de contaminación. Ya voy a presentar en un rato también, si la gente interpretó, el ministro Eval Díaz explicó ayer que hay grupos de trabajo en busca de la reactivación económica y que los hondureños pues no van a poder vivir toda la vida en la casa. Entonces va a tener ya la gente que salir, y de acuerdo a lo que percibí ayer, a más tardar el 1 de junio creo que ya la gente va a tener que volver a trabajar y van a ver tomarse las medidas de bioseguridad. Escuché algo del transporte a Viviani Williams, que es la comisionada del transporte, hablando que en lugares donde los taxis son menos puede hacer que circulen, pero donde hay 700 taxis es más difícil, que están buscando salidas a eso. El transporte urbano es un poco más complicado, que sabemos de la necesidad que tienen los transportistas, tanto buses, mototaxis, taxis, pero tiene que hacerse con cuidado para que no haya un rebrote. Pero para eso tengo a tres distinguidos médicos hondureños que han estado al frente, no como hay otros médicos que opinan, pero no están al frente de la pandemia. Carlos Umaña, Carlos Aguilar y Roxana Araujo sí lo han estado. Por eso están invitados esta mañana, porque ellos están participando más de cerca. Carlos Umaña allá en San Pedro Sula, en el Seguro Social, Carlos Aguilar aquí en el tórax, y la doctora Roxana Araujo estuvo al inicio al frente en el Ministerio de Salud Pública y todavía continúa haciendo esa labor. Voy a saludar a Shirley Martínez, que está con Carlos Umaña, para luego sostener un diálogo con los tres y hacerle unas preguntas que todos nos hacemos de qué es lo que va a pasar. Pero repito, percibo que a partir del 1 de junio, el gobierno ya, y de acuerdo a lo que dijo el ministro Eval Díaz, con estas comisiones que han formado en cada uno de los sectores, pues ya la gente va a tener que empezar a salir y a buscar ir a trabajar, porque todo el mundo necesita trabajar para vivir y llevar el pan a su casa. Eso no lo podemos desconocer. Y también hoy les voy a hacer algunas preguntas a ellos acerca de qué tanto está en enfermedad. Enseñá cómo está Honduras primero, si sos tan amable. Tenías otro cuadro, pero datos confirmados por departamento. No, pero no quiero los porcentajes, son 2.646 los hondureños infectados. Atlántida 3%, Choluteca 1%, Colón, bien, estos departamentos 1, Comayagua 0.8%, Cortés 64% y San Pedro es la que tiene más. El Paraíso también 0%, Francisco Morazán 19%, Itiucá 4%, La Paz 2% y Lempira 4%. No, quiero la tabla de la que tenés de los departamentos. Pero ahí está. En Atlántida hay 84 infectados, murieron 4, se recuperaron 23. En Choluteca 39 infectados, se recuperaron 5, no hay muertos en Choluteca. En Colón hay 42 infectados, murió una persona y hay 19 recuperados. En Comayagua hay 20 infectados, han muerto 3 en Comayagua, hay 2 recuperados. En Copán hay 5 infectados, no hay muertos, no hay recuperados. En Cortés hay 1.714 personas infectadas, hay 118 muertos y 152 recuperados. En el Paraíso hay 9 infectados, no hay muertos y hay un recuperado. Aquí en Francisco Morazán
Hay 512 personas infectadas, han muerto 6 y 63 recuperados. En Intibucá, 10 infectados, 1 muerto, 4 recuperados. La Paz, 4 infectados, no hay muertos, 2 recuperados. De los 4 se recuperaron 2 entonces. Lempira, 10 infectados, 1 muerto, 2 recuperados. Ocotepeque, un infectado, 1 recuperado, no hay muertos. En Olancho hay 5 infectados, no hay muertos, 1 recuperado. Hay 20 en Santa Bárbara infectados, murieron 2 personas, hay 2 recuperados. En Valle hay 35 infectados, no hay muertos, pero hay 4 recuperados. En Lloro hay 136 infectados, 6 muertos y 8 recuperados. Ahí están las cosas. Total 2.646 infectados, 142 muertos. Bien, vamos al detalle. Chirly Martínez en San Pedro Sula con el doctor Carlos Umaña, que es el presidente de la Asociación de Médicos de San Pedro Sula. Adelante, Chirly, y el doctor Umaña. Esa va a ser mi día de mayor alegría. Mientras tanto... Buenos días, licenciado, en efecto, y saludamos también a los televidentes del foro La Entrevista. Ya me acompaña el doctor Carlos Umaña, quien es importante notificar que está saliendo de turno y ha dado un espacio de tiempo para el foro, por supuesto, y darnos en exclusiva las novedades que se han suscitado aquí en la zona norte con respecto a que hay más contagios de COVID-19 y lamentablemente en niños menores de edad. Buenos días, doctor. Buenos días Raúl, y a los distinguidos panelistas que vas a tener hoy ahí, al pueblo hondureño en particular. Lamentando, anoche son 5 niños que nos han ingresado con síntomas de COVID a nuestras salas del instituto. Es lamentable la situación, son niños pequeños, menores de 2 años, están en la sala de lactantes del instituto. Hemos sido notificados por parte de los pediatras, ellos están bien preocupados porque comienza la avalancha de niños que habíamos pronosticado para estas semanas. Durante la semana tuvimos otros 6 más por diversas patologías que al hacerse el examen salen positivos y pues contagiados por los padres. Así que no son buenas noticias. La curva sigue en ascenso en el Valle de Sula, no para. Necesitamos que la población nos ayude esta semana que queda de cuarentena prácticamente antes de abrir la economía, porque si no nos ayuda la población quedándose en la casa y el gobierno haciendo las pruebas que prometió, que deben de ser al menos 1000, no vamos en una buena dirección. Doctor, usted nos comentaba hace unos segundos que están ingresando pacientes que necesitan de cirugía y para su sorpresa resultan positivos de COVID-19. Era lo que habíamos dicho. Quiero decirle a la población que vienen por diversas patologías, fracturados, apendicitis, problemas de la vesícula, etcétera, cesáreas. Vienen a parir aquí al hospital por cesárea y salen positivas de COVID. No están sintomáticas, están asintomáticas, pero eso nos obliga a iniciarles el tratamiento, eso nos obliga a separar los niños recién nacidos de su madre, porque la madre está positiva. Y hemos tenido varios pacientes fracturados, niños fracturados, apendicitis, en los cuales el paciente sale positivo. Muchachas que vienen por un legrado, personas que asisten por esas patologías positivas de COVID. El COVID está ahí, está infectando a la población, está corriendo libremente por el Valle de Sula. Si no hacemos algo, tanto el gobierno, hacer los cercos epidemiológicos, como nosotros como población, en unas 2 semanas habrán más de 5.000 casos y detrás de ellos habrán 15.000 a 50.000 detrás. Y ese es el punto donde el colapso del sistema sanitario se viene. En estos momentos tenemos el 60-70% de las salas. Gracias a Dios no hemos tenido fallecidos en el instituto producto de los protocolos que se están haciendo, tanto el maíz como el catracho, pero si nos desborda el sistema sanitario va a ser penoso que aún teniendo medicamento no podamos atender a la población porque no hay camas para atenderlos. Bien, licenciado Valladares, dejo con usted al doctor Umaña para los respectivos interrogatorios. Sí, gracias Carlos por atendernos. De esos niños que ¿están graves, Carlos? Bien, voy a esperar que Carlos se coloque el audífono. Perdón Raúl, vuélveme a repetir la pregunta. Sí. Te saludo. ¿Cómo estás, Carlos? Sí. Gracias por atendernos. De esos niños, nueve dijiste.
9, correcto. ¿Están graves o cómo están? Están estables, 1 o 2 estudiándolos por enfermedad de Kawasaki y todos estables, ya recibiendo el protocolo de atención por parte del instituto. El problema es la preocupación de que ya empiezan a tener síntomas de COVID. O sea, todavía la prueba de COVID no está confirmada. Está confirmada. Tenemos la prueba confirmada. Sí, Carlos, ¿qué piensas? Decía yo al inicio que ayer escuché al ministro Eval Díaz y que por lejos, creo yo que a partir del 1 de junio el gobierno va, después de que han estado en estas mesas de trabajo con diferentes sectores, el gobierno ya va a aperturar más la economía. Primero escucha esto que dice el ministro Eval Díaz, porque yo lo interpreté así. Está Carlos Aguilar en la línea, exministro, y también está Roxana Araujo, exministra. Esto dijo Eval Díaz anoche para que lo interpretemos claro. Dice ahí que ha habido varias reuniones, que se va a ir recuperando la economía. Yo pienso que podemos estar encerrados hasta el 1 de junio por lo que percibo ahí, y que de ahí para allá pues la gente va a tener que ir a trabajar y por eso tengo estos 3 médicos para que nos digan cómo es esa reactivación, qué puede pasar. Aparte hay 2.646 contagiados registrados por el gobierno, pero ayer solo se hicieron 300 y algo de pruebas. Quiere decir que en Honduras hay muchísimos más infectados, y si no que me corrijan los médicos después. Pero escuchen al ministro Eval Díaz, esto dijo. Quiero aprovechar para informar que el Consejo de Ministros, el presidente de la República en Consejo de Ministros, ha discutido un decreto ejecutivo que, además de prorrogar las medidas que ya todos conocemos de restricción de garantías constitucionales, con el propósito de detener y manejar de una manera más apropiada el contagio que provoca esta pandemia del COVID-19, adicionalmente ha establecido algunas disposiciones especiales en cuanto al manejo de la pandemia y la apertura inteligente de actividades esenciales de la sociedad hondureña. En ese sentido, se ha creado una instancia multisectorial para la elaboración de propuestas al SINAGER sobre la gestión de la pandemia o el manejo de la pandemia y la apertura inteligente de los diferentes sectores de la sociedad hondureña. Esa instancia interinstitucional ya se ha reunido al menos 3 ocasiones en esta semana y entre las instituciones que han participado está el Foro Nacional de Convergencia FONAC, está el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, está la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras, Fedecámaras, la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras, ANUPRI, Asociación Hondureña de Maquiladores de Honduras, el Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, CODESE, la Confederación Hondureña de Cooperativas, los comités regionales de gestión de riesgo coordinadas por la Comisión Permanente de Contingencia, COPECO. También ha habido participación del Congreso Nacional, la Conferencia Episcopal también ha tenido participación en estas mesas, así como la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, AIBA, Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, ANDEP, la Red Nacional de Televisoras, la Federación Nacional de Palma de Honduras, el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, COCOSH, y otras instituciones. Es importante que el pueblo hondureño conozca que esta instancia, donde hay representatividad de la transversalidad del pueblo hondureño, va a tener la tarea de elaborar un plan o programa de apertura inteligente del manejo
así como del manejo de la pandemia COVID-19 y la reapertura de las actividades vitales de la sociedad hondureña. Entre los temas o elementos que va a contener ese plan está un plan de monitoreo del comportamiento del contagio de la población por regiones, departamentos o municipios, ciudades u otras unidades de medición necesarias para la aplicación de medidas para evitar la propagación masiva del contagio. También un plan de apertura inteligente de las actividades económicas, religiosas, educativas, recreativas y otras por fases con un estricto control de monitoreo. Protocolos de bioseguridad para cada actividad que se vaya abriendo con su respectivo mecanismo de monitoreo del comportamiento del contagio. También un sistema de información al público a través de plataformas electrónicas para orientación de la ciudadanía sobre el comportamiento de la pandemia. Propuestas de implementación de plataformas electrónicas para el registro de personas a efecto de ordenar la circulación de las mismas en todo el territorio nacional para gestionar eficientemente la pandemia. Propuestas de estrategias de comunicación para educación de la ciudadanía en cuanto a la responsabilidad individual para evitar la propagación o contagio masivo del COVID-19. Propuestas y planes para la construcción de la nueva Honduras y del nuevo hondureño. Estas propuestas pueden ir en el orden educativo, en el orden de salud, reformas del Estado y otras que se consideren necesarias. También se ha autorizado al SINAGER a aplicar medidas de restricción diferenciadas en las regiones, en las diferentes regiones del territorio nacional. También se ha autorizado a las industrias que ya cuentan con protocolos de bioseguridad y la autorización de la autoridad competente para que realicen sus actividades. Y también se creó una comisión de control y supervisión integrada de la siguiente manera: la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, quien la preside, la Secretaría de Despacho en el Despacho de Seguridad, Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, Agencia de Regulación Sanitaria ARSA y demás instituciones necesarias para llevar a cabo un estricto control del cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Es importante que todos nos preparemos para ir manejando de una manera más eficiente. Bueno, doctor Umaña, ¿comentarios? Claro, lo que tienen. Bueno, Raúl, mira, este tipo de declaraciones de un ministro a mí me llaman a la tristeza, porque en ningún momento tú ves en la lista un médico. O sea, los políticos, los empresarios y ciertas instituciones diciéndonos a los médicos cuando nosotros debemos de trabajar y decir cuándo termina esto. Somos los médicos y si ves no hay nadie ahí. Han mencionado al colegio médico, alguna institución. Es triste y lo peor es que querer usar una crisis para dejar planteado ahí ciertos cambios del Estado, a mí no me parece correcto. Ese es mi sentimiento como Carlos Umaña, ciudadano de la República de Honduras. No puedo más que entristecerme cuando no hay ni siquiera tomado en cuenta los que conocen, porque no sabemos quién los asesora para tomar las decisiones epidemiológicas, tomar una decisión tan importante. Ni siquiera se menciona algún médico en la supervisión de los mecanismos de bioseguridad. Lamentablemente así estamos en este país. ¿Qué viene? Porque yo intuyo que con todo eso que mencionan y sobre eso que tú dices, se me viene a la mente que está la doctora Elsa Palou incorporada en ese equipo, pero se me viene a la mente que vamos camino hacia la apertura ya de la economía y a retomar la vida normal. ¿Pronóstico al pasar eso? Mi pronóstico no es bueno porque estamos, y yo entiendo que hay que abrir la economía y entiendo que probablemente la abran la otra semana, pero tú no puedes abrir todo
y aquí está dando a entender situaciones que no son correctas, porque deben de evaluarse muchos factores para decidir qué es lo que vas a abrir o no vas a abrir. Pero si tú abres el 30-40% de la economía en una pandemia, lo que va a haber es una reinfestación mayor, porque estamos en la etapa exponencial. No puede liberarse tanto. Yo le digo al gobierno, tienen que tener mucho cuidado en lo que van a abrir. No pueden, por presiones, poner en peligro la vida humana. Tienen que tener mucho cuidado, asesorarse bien, darnos cifras reales. Tienen que hacer las 1000 pruebas o más todos los días, porque si están tomando una decisión en base a las 500 pruebas que están haciendo, vamos hacia el despeñadero. ¿Hay más infectados de esos 2.646, Carlos, en Honduras? Por lo menos hay 25.000, Raúl, porque de cada paciente hay 10 detrás. Eso lo sabemos y te lo dicen las tasas de positividad aquí en la zona norte y en la misma Tegucigalpa. Ahorita nosotros estamos en el Seguro Social, en las pruebas que hemos realizado en San Pedro Sula, 70-80%, de cada 100 que hacemos, 70 salen positivas. Entonces, esa tasa de positividad te dice que existen un montón de casos en la ciudad y en el Valle de Sula. Entonces, hay que ser inteligente en esto. Yo no digo que no hay que abrir algunas cosas porque la economía ya no soporta, se están perdiendo miles de empleos, pero deben de tener mucho cuidado en lo que van a abrir, porque no se puede abrir todo de un solo, tienen que tener paciencia y entender que no es así. Mira el ejemplo de California, mira el ejemplo de China, Wuhan vuelve a tener casos otra vez. Entonces, si nosotros abrimos la llave totalmente, es un problema. Por eso, la SINAJER tiene que actuar rápidamente estableciendo esas 1000 pruebas que estamos pidiendo para tener la idea de dónde están los casos y cómo se está comportando la tasa de positividad, porque de lo contrario vamos a abrir con cifras falsas. Sí, aguántame un momento para que entremos en un diálogo. ¿Qué piensa usted, doctora Roxana Araujo? Y luego voy con el doctor Carlos Aguilar. Doctora Araujo, buenos días, está con Gisela Calix, gracias por estar con nosotros. Gisela, espero que haya estado escuchando la doctora. Adelante, por favor, doctora Roxana Araujo. Así es, muy buenos días, licenciado y televidentes de la entrevista. De inmediato, la intervención de la doctora Roxana Araujo. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a mis colegas que están también en esta comunicación. Definitivamente que es interesante el análisis que se tiene que hacer con respecto a la apertura, llamémosle inteligente, de lo que es el comercio, la economía. Desde el punto de vista epidemiológico, y lo voy a mantener hasta el último día, nosotros es muy difícil que podamos hacer una proyección real de cuándo puede ser ese pico más alto de la pandemia. Es una enfermedad nueva que las proyecciones que se han realizado por diferentes instituciones, inclusive la Organización Panamericana de la Salud, han sido en base a los datos que dio Wuhan, que dio China específicamente. Sin embargo, podríamos decir que si captamos a estas personas en la fase temprana de la enfermedad y se le aplica esa serie de medicamentos que está contemplado dentro de este protocolo, entre comillas, catracho, esas personas no llegan a la fase crítica de la enfermedad. El hecho de procesar 1000 muestras diarias, y se lo voy a decir al doctor, es sumamente difícil y lo hemos visto a través de los años con dengue. En las epidemias de dengue podemos muestrear una cantidad poca, de ahí la gran mayoría de los casos, podríamos decir que el 90% de los casos se va de manera clínica y no por la parte de laboratorio, que también es un PCR en tiempo real, porque nunca ha habido capacidad tanto de tantas muestras. En este caso tendríamos que ver cuáles son las capacidades que tienen tanto el Laboratorio Nacional de Virología, el que recién se aperturó en Senasa, en San Pedro Sula, y la capacidad que tiene el Seguro Social. Otra cosa que llama la atención, sobre todo las muestras del día de ayer, el total de las muestras procesadas, solo el 24 fue positivo. Es decir,
el resto salieron negativas. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos utilizando esa cantidad de muestras tan importantes, pero nos están saliendo negativas. ¿Será que no tenemos una definición de caso preciso que nos haga acertar un poco más el diagnóstico? ¿O estamos tomando las muestras en el tiempo que todavía no hay positividad o la carga viral es muy baja? O sea, hay que hacer una serie de análisis. Es cierto lo que dice el doctor Umaña con respecto a esta apertura. El resto de los países del mundo llevan 3 meses en el autoaislamiento. Nosotros recién acabamos de cumplir los 2 meses. El 12 de junio estaríamos cumpliendo los 3 meses de autoaislamiento, que es el promedio que han estado el resto de los países para considerar esta apertura inteligente con el resto de los sectores que todavía no dan un servicio. Hay que tener mucho cuidado. El contagio está activo, estamos en ese contagio masivo, podríamos decirlo, y por lo menos podríamos esperar a lo que han hecho el resto de los países, esos 3 meses que les ha servido para 2 cosas. Una, fortalecer el sistema sanitario, que ese es el objetivo de salir segregado, de no colapsar de manera simultánea el sistema, y lo otro, pues que nosotros vayamos aprendiendo esta nueva manera de vivir, es decir, el autocuidado, la protección. En este momento lo más importante es esta mascarilla que utilizamos, protegernos los ojos y sobre todo el lavado de manos con agua y jabón, el uso de alcohol gel. Sí, doctor Carlos Aguilar, buenos días. Comentarios sobre lo que ha dicho el doctor Umaña, lo que ha dicho el ministro Valdías, la exministra y epidemióloga Roxana Araujo. Doctor Aguilar, buenos días. Vamos a recuperar el audio. Recupérenme el audio del doctor Aguilar, por favor. Carlos, mira el audio ahí. Quería saludar a colegas, la doctora Araujo y el doctor Carlos Umaña a la distancia, 2 estimados y respetados colegas, y por supuesto a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Yo creo que tenemos que tomar una actitud realista, una actitud ecuánime y sobre todo responsable. Creo que las visiones apocalípticas y de alarma probablemente no deberían de tener espacio ya en este momento, y más bien nosotros asumir, por lo menos desde mi punto de vista como médico, una actitud propositiva, una actitud coherente con la realidad de Honduras en el manejo de esta epidemia. Me parece que seguir soñando con hacer 1,000, 2,000, 3,000 pruebas es perder el tiempo. Eso no va a suceder. Ya creo que debemos de reconocer, y el gobierno lo debería de hacer, que no tenemos capacidad. Y si no tenemos capacidad para hacer ese número de pruebas, entonces dejemos de soñar con eso y no hagamos esas proyecciones basadas, como bien decía la doctora Araujo, en datos de poca calidad, porque no sabemos exactamente el número de casos. Decir que hay 20, 25,000 es especulativo, puede ser que hayan 50,000. Creo que tenemos que enfocarnos en la realidad de Honduras, el país más atrasado de Latinoamérica, el país con un déficit fiscal altísimo, un país que está recibiendo 1/3 de la mitad de las remesas de Estados Unidos, que su economía ha colapsado y que viene en momentos todavía mucho más críticos. De tal manera que el equilibrio entre economía y salud debe ser una realidad y que debemos de afrontarla. Por otro lado, la realidad en el tema del número de casos es importante valorarlo y entender que vamos a tener más casos. Esa es la tendencia de la epidemia en todo el mundo. Estamos muy lejos todavía para tener el descenso de casos. ¿Qué hacer mientras tanto? Bueno, no podemos estar confinados eternamente. ¿Qué pasa con los albañiles, con el paletero, con la señora que echa tortillas? Esta es una decisión que yo creo que debe estar tomada por los médicos, pero no exclusivamente en manos de nosotros los médicos, sino con todos los sectores de la economía del país, porque somos una sociedad interdependiente
y la subsistencia de los más necesitados, de los que no tienen un salario, de los que no tienen prestaciones sociales, de los que no tienen seguro social, que son la mayoría, debe de estar en primer lugar. De tal manera que yo entiendo, es una decisión compleja, no es una decisión fácil. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Tórax tiene una capacidad de camas que en este momento no llega ni siquiera al 20%. O sea, tenemos un poco más del 80% de camas disponibles para pacientes COVID. Entiendo yo que la totalidad de camas a nivel nacional se acerca en términos de ocupación apenas al 5%. ¿Qué significa esto? Que la capacidad hospitalaria está todavía en cifras que nos pueden dar un enorme grado de confianza y de seguridad, lo cual no quiere decir que vamos a bajar los brazos, no quiere decir que no vamos a implementar las medidas. Por otro lado, los esfuerzos deben ir encaminados, aparte, a fortalecer los centros hospitalarios. El tal protocolo Catracho, el tal protocolo Maíz, que ninguno de los dos tiene soporte científico, pero bueno, quizás es lo que hay, más el apoyo mediático quizás se ha vuelto muy popular. Pero seamos realistas. Por ejemplo... ¿O pega o no pega? A ver, ¿qué pedos? Exactamente. Por ejemplo, en el Hospital del Tórax no hay tocilizumab, no hay colchicina, no hay heparinas de bajo peso molecular, no hay ivermectina, no hay zinc, no hay vitamina C, todo se tiene que mandar a comprar. Eso no es real, eso no es factible. Entonces tenemos que aterrizarnos y trabajar con lo que tenemos. Creo que hay que unir esfuerzos, el cuerpo médico, el colegio médico debe de jugar un papel más protagónico en términos de ofrecer protocolos basados en evidencia y decirle a la población hondureña la verdad, que estos productos, estos medicamentos, la mayor parte de ellos son estudios in vitro y no hay una evidencia tan sólida, pero por supuesto los estamos utilizando porque es lo que hay. Carlos Umaña. Sí, Raúl, estoy de acuerdo con los colegas y por eso al finalizar, al continuar con mi exposición, es lo que dice, y estoy de acuerdo con Carlos y la doctora. Mira, nosotros tenemos que convivir ya con esto. Ya la SINAGER definitivamente no puede, estoy de acuerdo con Carlos, hay que ofrecer esperanza, por eso nosotros en nuestras redes hemos puesto que hay que ir a buscar con el tratamiento, que si bien es cierto, la evidencia científica no es sólida, lo avalan los resultados, por lo menos que estamos teniendo en el Seguro Social, donde sí podemos demostrar que tenemos una curva de descenso de las complicaciones y de la tasa de letalidad en el seguro con nuestro protocolo. Así que lo que nos toca es ofrecer los protocolos, el gobierno tiene que decidir qué sectores va a ir abriendo poco a poco y nosotros le pedimos al gobierno que también fortalezca la capacidad operativa que tenemos en este momento y que dote de los medicamentos. Entonces, si nosotros vamos a buscar y tratamos al paciente en su casa, nos va a disminuir los ingresos hospitalarios. El COVID ahí va a estar. Entonces, en esta semana tenemos que educar a la población agresivamente para que la población misma se cuide también, porque la economía no aguanta más. Eso lo sabemos los médicos, pero debe de existir una asesoría también y que tengamos mucho cuidado, como dice la doctora Araujo, en lo que se va a abrir. Y estoy de acuerdo con el doctor Aguilar que ya no podemos esperar más, hagámoslo clínicamente. La doctora Araujo fue enfática, ella ha trabajado en la SINAGER, lo sabe, que no tiene la capacidad, los médicos hondureños somos muy buenos en clínica, y si nos dotan de los medicamentos que por lo menos estamos usando, vamos a poder tratar a los pacientes en su casa. Sí, Carlos, decía la doctora Araujo, yo a mis compañeros antes de entrar aquí al set, les platicaba que lo que le interpreté al ministro de la Presidencia, Eval Díaz, les decía yo, sacaba cuentas, hoy es 18, es hasta el 20, hasta una semana más, y de ahí... Pero escuché a la doctora Araujo decir que como el 12 de junio se cumpliría los 3 meses que los otros países del mundo dieron para la pandemia y de ahí reabrir. Claro estoy, y siempre lo he dicho, lo que dice Carlos Aguilar, y lo hemos hablado contigo
y con la doctora Roxana Araujo, de que Honduras es un país pobre, hay pocos médicos, hay pocos respiradores, las pruebas, ayer solo hicieron 300 pruebas. Alguien me dijo hace como 2 semanas, olvídate que aquí en Honduras van a hacer 1000 pruebas, entonces estamos claros en eso. De la reactivación que sería entre el 12 y el 15 de junio, entre el 1 y el 15 de junio, de ahí para allá el hondureño a vivir con lo que es el virus, que entiendo yo es como una gripe, que se está tratando, ese cóctel catracho y eso que dicen, yo creo que ahí salió algo que dije, pero dije la verdad, de que esa, a ver si le ayuda a la mano de Dios, pues, si pega o no pega, porque ni en Estados Unidos han podido parar eso, no hay una vacuna todavía. Carlos, ¿cuándo crees tú debe reactivarse la economía? Porque yo entiendo que, voy a escuchar a los taxistas diciendo que el gobierno los mantenga. Ellos tienen razón, algunos taxistas, porque viven del día a día, estoy de acuerdo. Otros taxistas tienen más dinero, son dueños de varios taxis, al igual que compatriotas que se dedican al transporte urbano. Pero sí, va a llegar un momento que van a necesitar. Pero oí a Pimani Williams, a quien voy a invitar, la comisionada, que dice, en una ciudad donde solo hay 30 taxis, podemos empezar. Pero en Tegucigalpa, que hay 700, la cosa es más difícil, y también un solo pasajero no va a ser negocio. ¿Qué piensas tú? ¿Y qué se va a hacer? ¿No van a haber tantas pruebas? Sí vi ayer, y me hablas un poco de eso, el hospital que han preparado en el gimnasio de San Pedro Sula, que es para personas que se están recuperando. Ahí vi que llevaron anoche, en una noticia que pasamos, llevaron a un señor que tiene débil el COVID a recuperación. Eso todavía aquí en Tegucigalpa no lo veo, y espero que la gente del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que hace más de un mes me mostró que iban a traer los hospitales, pues los hospitales todavía no están, que la gente acelere esto para que cumplan lo que el presidente, a través de Canal 11, prometió a la población. Carlos Umaña, por favor. Sí, mire, Raúl, yo creo que definitivamente no vamos a llegar al 13 de junio. Para mí, y voy a decirte algo, las presiones, tanto económicas como sociales, son superiores que el mismo COVID. Yo creo que tenemos para la última semana del mes de mayo prepararnos, reforzar, tener los medicamentos, y ya no vamos a aguantar más. Yo entiendo la señora, como dice Carlos, de la tortilla, el taxista. Desgraciadamente así estamos, Raúl. Estamos en Honduras, el segundo país más pobre del mundo. Entonces tendremos que aprender. Para mí, la presión social es superior a la presión de la misma enfermedad. Así que yo no creo que lleguemos al 13. Eso hubiera sido lo ideal, de llegar al tercer mes de confinamiento, como lo están haciendo los países desarrollados, e ir abriendo. Para mí creo que va a ser antes, y por esa razón tenemos que fortalecer en estas 2 semanas del mes de mayo nuestro sistema público nacional, todos los centros de salud con los medicamentos que han demostrado, por lo menos, que están funcionando, y que eso sí lo podemos dar a conocer. De hecho, tenemos las estadísticas, que ha bajado la letalidad en el instituto y ha bajado los ingresos a la unidad de cuidado intensivo. De hecho, tenemos cupo en nuestra unidad en este momento. Así que creo yo que no creo que aguantemos más del 1 de junio. Esa es mi proyección, porque la cuestión social va a ser más grave que el mismo COVID. Entonces, ¿tu pronóstico cuál es? ¿Qué hay que hacer? Prácticamente prepararnos, Raúl, en estas 2 semanas de mayo, y empezar prácticamente por presiones a convivir a partir del mes de junio. Sí, espérame unos minutos. Doctora Roxana Araujo. Bueno, estamos completamente de acuerdo. Lo ideal hubiera sido llegar a ese 12 de junio, pero sabíamos que era sumamente difícil desde el punto de vista económico, pero creo que ha sido un gran logro, y creo que todos los hondureños sin excepción de nadie, hemos hecho un gran sacrificio durante estos 2 meses, sobre todo esas personas que viven con menos de $1 al día,
que son de repente los que más se han sacrificado durante este aislamiento social, durante esta pandemia. Se ha hecho el esfuerzo. El tiempo del aislamiento va orientado a dos objetivos que los voy a volver a repetir. Es que durante ese tiempo el sistema de salud se tuvo que preparar aún más de lo que ya podía haber estado. Y el otro es que la población se contagiara de repente de manera segregada y no colapsara simultáneamente el sistema de salud. Ya fueron 2 meses, se cumplió en parte la meta. Esperemos que el sector salud se haya fortalecido en ese aspecto. Ya estamos contra el tiempo en ese aspecto, en el aspecto económico. Han sido más de 120,000 personas que en este momento, aparte del estrés de lo que significa la pandemia, tienen el estrés de haber sido suspendidos de su trabajo. Somos un país pobre, con extrema pobreza, y tenemos que saber que pues aprenderemos a convivir con el COVID-19. Lamentablemente, eso es lo que nos toca. Sí, el doctor Carlos Aguilar. Sí, definitivamente la situación en el país, al igual que en el resto de la región de Centroamérica y el mundo entero, está viviendo este enorme impacto en la economía. Y esto es algo que nosotros debemos de verlo de manera integral. A veces la visión médica estrictamente, si no miramos un poco hacia los lados, puede ser muy reducida y poder tener nuestros análisis en un universo limitado, y me refiero al universo de un hospital. Quienes hemos tenido la oportunidad de ver y trabajar en otras instancias, entendemos lo complejo que puede ser para un país que, tal como lo decía la doctora Araujo, un país el más pobre de la región latinoamericana, pero no solo eso, un país visto por la comunidad internacional y por la mayoría de los hondureños como un país con altísimos niveles de corrupción, lo que ha llevado a perder una enorme credibilidad en las autoridades, y esto ha tenido como consecuencia una dispersión en el liderazgo, y quizás esto vaya también a incidir en las medidas que la gente a partir de ahora debe de tener. Tenemos que olvidarnos que el gobierno nos va a dar un cubrebocas, tenemos que olvidarnos que nos van a dar un gel, sino que tenemos que asumir ahora mismo nuestra responsabilidad en el autocuidado, porque de lo contrario, si estamos esperando que hayan 5,000 pruebas diarias, si estamos esperando los famosos hospitales móviles que han sido un enorme escándalo, no solo por la disparatada idea de invertir esa cantidad multimillonaria de dinero en hospitales móviles y no haber pensado ni siquiera en la reparación del tomógrafo del tórax, en la reparación de los elevadores, bueno, cosas elementales, o el reforzamiento de las estructuras de los hospitales ya hechos. Decisiones, por ejemplo, como entregarle el manejo de los hospitales a las Fuerzas Armadas, una de las decisiones, entre muchas otras que han dejado en entredicho la capacidad y la lógica para gerenciar esta epidemia. Nos queda entonces, tal como también coinciden mis colegas, en asumir todos los hondureños, toda la población en general, la responsabilidad de podernos cuidar. Es lamentable decirlo, pero definitivamente un país como el nuestro, en las condiciones en que estamos, no tenemos más alternativas que salir a buscar nuestro sustento del día a día, y con estas medidas pues intentar encontrar ese equilibrio. Ojalá la tendencia se mantenga al menos y empiecen a disminuir el número de casos. Me llama mucho la atención lo que menciona Carlos Umaña en San Pedro, que dice que no están colapsados, que tienen cupo en UCI, igual nosotros en el Hospital del Tórax, entiendo que en el Seguro Social de Tegucigalpa igual. Nosotros tenemos apenas 18 casos el día de hoy, y claro, esto no significa que nos vamos a confiar, pero a lo mejor, si tenemos suerte y logramos mantener esta tendencia, ojalá que con el paso de los días y de las semanas, y una vez que la inmunidad colectiva empiece a funcionar, aunque sea poco a poco, logremos entonces
estar preparados siempre con nuestras medidas, que será algo que tenemos que también valorar. Para poner en contexto también, el gobierno saca una medida punitiva de sancionar a quienes no usen mascarilla, pero no hay mascarillas para la gente. La gente tiene que ahora pensar, imagínense ustedes, una familia de 5 o 7 personas usando una mascarilla diaria, todo lo que eso va a significar en términos de la economía familiar. Esa es la realidad y con esa realidad tenemos que aprender a convivir. Sí, Carlos Aguilar, gracias. Carlos Umaña, ¿se ha mejorado el número de pruebas en el país? Contéstame rápido porque te voy a hacer un par de preguntas seguidas. Sí, ha mejorado, la cantidad de pruebas es innegable, ha mejorado y nos da algunos indicios. El caso de los ancianos en San Pedro Sula, ¿cómo se está tratando? Según me dicen los colegas que he estado en diversos chats, están ahí los ancianos en el asilo. Hay cuatro fallecidos y hay otros ingresados en el Leonardo y uno en el Seguro Social. Esos están estables. El doctor Umaña ha dicho que se ha trabajado con cifras desfasadas. ¿Continúa trabajándose con cifras desfasadas, Carlos? Continuamos trabajando, Raúl, pero estoy de acuerdo 100% con Carlos Aguilar y con la doctora Roxana Araujo, que ya llegó el momento, no podemos soportar más ya como país, somos un país pobre. Lo que sí le pido encarecidamente al gobierno, que lo que decida abrir a partir del 1 de junio, probablemente, que creo que es la fecha que va a abrir, sea realmente inteligente, que la decisión la tomen realmente en una mesa multisectorial. Nosotros los médicos nos prepararemos con nuestros protocolos, nos comprometemos a salvar vidas, Raúl, y a aprender a convivir con esta enfermedad. Son 2.646 casos en Honduras, 1.714 en Cortés, hay 118 muertos, 152 recuperados. A la gente del departamento de Cortés, ¿qué le decís, Carlos, que le aconsejas que viene? Y especialmente también a la gente de San Pedro Sula que me está escribiendo. Igual, Raúl, tenemos que abrir, no hay otra solución. Miren, lo único que yo puedo recomendar, y creo que la doctora Araujo va a estar conmigo, y Carlos Aguilar también, que cumplamos una cuarentena a conciencia esta semana, 2 semanas que nos quedan. Si rompemos ese ciclo de los nuevos casos, el Valle de Sula va a estar con menos casos en 2 semanas y podremos abrir y cuidarnos. Solo les pedimos esta paciencia y creo que la doctora Araujo lo puede explicar mejor porque ella es epidemióloga. Si nos portamos bien en estas 2 semanas, el Valle de Sula va a tener menos casos. Sí. Gracias, Carlos. No sé si deseas decir algo más, tu gentileza y tu franqueza siempre en tus participaciones. Un mensaje final para el pueblo hondureño que nos ve aquí en el país y fuera del mismo. No, muchas gracias, Raúl, gracias por tenerme siempre en cuenta. Solo le pido paciencia al pueblo hondureño, sobre todo al Valle de Sula, estas 2 semanas. La economía se va a abrir, no hay otra alternativa. Definitivamente yo no miro posibilidades que nosotros llevemos una cuarentena más allá del 1 de junio. Pero portémonos bien. Si usted nos ayuda a los médicos y si usted al primer síntoma asiste a su centro de salud y se le da el tratamiento, usted va a lograr sobrevivir y va a bajar la carga viral. Así que ayúdenos. Gracias, Raúl. Gracias, colegas que estuvieron conmigo en este panel. Gracias al doctor Carlos Umaña, que es el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social allá en San Pedro Sula. Gracias, Carlos. Una pausa. En un momento sigo con la doctora Roxana Araujo, con los exministros Roxana Araujo y Carlos Aguilar. Por cierto, la doctora Yolani Batres fue nombrada ella como coordinadora. Aquí, esto fue, ¿con qué fecha? Desde el 6 de abril. Ella es la coordinadora, la doctora Yolani Batres Cruz. También anoche se dio una polémica porque los números no cuadraban y le han hecho cualquier cantidad de memes a Sina Hertz y al doctor Contreras
ya hablé con alguna gente del gobierno que deben aclararnos qué es lo que pasó ahí, porque los números no cuadran y hay que tener cuidado los productores de esto, porque sin ninguna duda esto confunde a la población y también genera polémica. Y como somos un país tan dividido desde el 2006 y seguimos divididos, entonces empiezan los ataques de unos hacia otros y seguimos en la división, el odio y el rencor. Así no vamos para ningún lado, porque los que opinan que son unos brutos, los que hicieron eso, son más inteligentes los que están diciendo, pero los que están aquí que les dicen brutos, no, si esos tontos tuvieron chance y no lo aprovecharon. Ya quítense eso, hombre, Honduras no está para eso. Quítense el resentimiento, ese odio, esa diferencia entre unos y otros. Corrijan eso los de Ginajer, yo ya les dije, corrijan eso, busquen corregir eso y aclárennos cómo es que se equivocaron en esa suma, porque eso es un error garrafal e imperdonable, eso sí lo acepto. Deben tener más cuidado porque estamos hablando de muertos, de infectados, de recuperados y de la situación del país. Bien, poneme ahí te mandé un acuerdo para ver cómo están en la Secretaría de Salud Pública. ¿Lo tenés? Bien, ya te lo voy a enviar. Pero, doctora Roxana Araujo, ya van 2 meses de emergencia sanitaria, ya hablamos de que supuestamente se va a abrir en junio. Lo lógico, o sea, lo máximo sería, el 15 de junio sería lo esperado. Puede ser que la reapertura sea antes, pero para usted, ¿en qué etapa de la pandemia estamos? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha dado una clasificación de la pandemia. Seguimos en la famosa fase 4, ya que la 5 es cuando ya hay un control de la pandemia. En la fase 4, ¿y cómo analiza usted que hay 2.646 casos y hay 142 muertos en Honduras? Y hace poco hablaba con el doctor Aguilar y somos 9 millones de hondureños. ¿Cómo me analiza esos datos? Bueno, desde el punto de vista epidemiológico es menos de lo que se esperaba. Siempre lo manifesté, que esas proyecciones que se nos habían presentado eran demasiado altas para nuestro país, porque era como alcanzar el total de los casos a nivel mundial, ya que se nos tenía proyectado 2 millones de personas infectadas. Sin embargo, repito, lo que se ha hecho del autoaislamiento, que ha sido un sacrificio de todos, de repente más de unos que de otros, ha funcionado. El sistema de salud no ha colapsado hasta este momento de manera simultánea, nos hemos ido infectando de manera gradual y ha permitido que los médicos que están en San Pedro Sula y el médico que está en Estados Unidos hayan llegado a ese protocolo y que se ha visto que si se atiende a la persona en los primeros días de la enfermedad, no evoluciona a esa etapa grave que de repente necesita una unidad de cuidados intensivos, porque ya no solo es el problema de la neumonía, que necesita el respirador, este respirador manual, sino que de repente es el problema de la coagulación intravascular diseminada, que fue un estudio sumamente oportuno, un estudio que nos abrió los ojos también hacia la enfermedad, que se hizo en Italia, con más de 500 autopsias, y que yo creo que es el único país que lo ha hecho, y que nos demostró que el problema más grave de la enfermedad es la coagulación intravascular diseminada. Sí, acá en Tegucigalpa, ¿cómo estamos? En cuanto a hospitales, medicamentos, yo me refería a ese gimnasio, lo que transmitimos ayer, el gimnasio que preparó, hay que darle méritos. He visto que el alcalde Calidonio allá en San Pedro se ha movido
Aquí en Tegucigalpa, ¿cómo estamos? Bueno, podría decirle que ese local que habilitó el alcalde de San Pedro Sula es lo que necesitan las personas para estar en aislamiento, es decir, las condiciones necesarias. Recuerde que lo que la persona necesita es sentirse prácticamente como que está en su casa, pero que está en un otro lugar y que está en aislamiento. Y se habilitaron todos con las necesidades básicas, además de algunos otros mecanismos, como es la televisión, algunas salitas donde ellos también podrían estar, que están muy bien. Aquí en Tegucigalpa tengo entendido pues que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene un espacio habilitado, no sé con cuántas camas, desde hace un par de semanas también para estas personas que pueden ser manejadas y que no están graves, sino que lo que necesitan es un aislamiento y el tratamiento que hemos visto, este protocolo que han diseñado estos médicos hondureños. Sí, y en Tegucigalpa la alcaldía ha hecho lo mismo. ¿Qué ha hecho la alcaldía en combinación con el Ministerio de Salud? ¿Sabe de eso, doctora? No, yo desconozco. Sé que la alcaldía ha estado trabajando, sí, fuertemente con la región metropolitana del Distrito Central, en los barrios y colonias, con procesos de desinfección. Ha apoyado fuertemente a la región desde el año pasado. Bueno, siempre la ha estado apoyando, pero en cuanto al lugares de aislamiento, en este momento desconozco eso. ¿Nivel de ocupación de pacientes COVID en el país cuál es? No, es muy baja realmente. Si nosotros hacemos un análisis del número de camas a nivel nacional, que anda alrededor de 6.000 a 7.000 camas ocupacionales, la ocupación por pacientes COVID es sumamente baja. Yo creo que si hago un mal recuento, podría andar en un 10 o un 20% por muy alto. ¿Tiene un televisor cerca? Doctora. ¿Mande? ¿Tiene un televisor cerca? Le escucho. Que si tiene un televisor cerca. Sí, apáguenlo. No, solo quiero que vea el televisor. Poneme esa nota de Herring porque aquí en Tegucigalpa, aquí en Tegucigalpa que me corrijan, pero aquí en Tegucigalpa yo no he visto eso. Estoy hablando no en un hospital, pero muy bien, la gente en San Pedro encabezó Calidonio eso, el alcalde Calidonio, con quien tengo muchísimos años de no hablar, pero a la gente uno le reconoce los méritos. Miren eso que ha hecho Calidonio en San Pedro. Después de varias semanas de larga espera, por fin el gimnasio municipal de San Pedro Sula recibió los primeros 19 pacientes con coronavirus. 15 de ellos son del Hospital Leonardo Martínez y 4 del Hospital Mario Catarino Rivas. Los pacientes de la unidad estabilizadora del gimnasio municipal son aquellos que sufren el COVID en su etapa leve y moderada, porque los que necesitan ya internamiento permanecerán en los hospitales públicos de la ciudad, ya que el fin principal es poder descongestionar a los médicos con la aglomeración de pacientes que había en esos centros médicos. El gimnasio municipal fue preparado con 69 camas y tiene todas las máquinas necesarias para atender a los infectados que no necesiten nebulización, y se les estará brindando los medicamentos necesarios para poder contrarrestar el virus en su etapa de incubación, según las autoridades sanitarias. En San Pedro Sula también existen otros centros de hospitalización, como la unidad que está en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, así como el centro de triaje ubicado en el Colegio de Ingenieros, inmuebles que fueron equipados desde que el departamento de Cortés se catapultó como el epicentro del coronavirus en el país. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Bien, doctora, yo lo veo bueno, yo no soy doctor, pero ojalá se puedan hacer esas cosas en los lugares más importantes donde hay más casos, y tomando en cuenta que la verdad que algunos epidemiólogos, no usted, otros, para esta fecha hablaban de muchísimos más casos, de 2.646 que hay ahora, y más muertes de las 142 que están registradas hasta hoy, 18 de mayo. Doctora.
Sí, definitivamente definitivamente el lugar está sumamente adaptado para lo que es un aislamiento temporal, está con todas las condiciones, reúne todas las condiciones. Yo creo que eso es de felicitarlo. El tema de irnos a un aislamiento, lo repito, es para que el sistema del sector salud se preparara aún más con respecto a este tipo de aislamiento y también para que nosotros no nos contagiáramos simultáneamente. En ese aspecto, yo respeto a mis colegas, pero yo fui sumamente cautelosa en cuanto a las proyecciones, porque con una enfermedad nueva, donde no tenemos nosotros historia, no sabemos el transcurso del comportamiento, es sumamente arriesgado poder hacer proyecciones y proyecciones que sean muy exactas, por decirlo así. Doctora, recomendaciones para la gente, ya pues estamos claros de que se van a tomar medidas, pero que la apertura vendrá de la economía y que la gente va a empezar a circular más. También es cierto lo que decía Pivami Williams hoy en la mañana, de que el transporte urbano es mucho más peligroso por el contagio y entiendo yo que esas medidas de bioseguridad cuando se aperture el transporte, sean taxis, mototaxis o buses, ya la gente no va a poder ir parada, ni como decimos aquí en Honduras, ni como latas de sardina la gente en los rapiditos, unos encima de otros, los hombres tocando a las mujeres ahí en esos buses, porque la enfermedad va a seguir aquí y alguien me ha dicho que es como una gripe, que la mayoría de gente no muere, que los infectados la mayoría no mueren, que mueren pocos, pero es una gripe fuerte que lleva a la muerte, como también el dengue lleva a la muerte. Usted y yo, y el doctor Cosenza, hemos hablado mucho del dengue, que por cierto alguien me informó hoy temprano, al parecer ha fallecido un niño en las últimas horas. También esto nos ha hecho olvidar del dengue y estamos conviviendo con el dengue. ¿Es así, ¿no, doctora? Bueno, el tema del dengue, de repente en las viviendas no tuvimos que haberlo olvidado. Hemos tenido 2 meses para poder tener un ambiente limpio, libre de criaderos. Es decir, no se justifica que en este momento en una casa encontráramos larvas en las pilas o los barriles o una alta densidad del vector adulto, porque hemos estado en este aislamiento que nos ha permitido pues tener limpio nuestras casas. Sin embargo, desde Copeco y desde lo interno de SINAGER se ha estado haciendo el trabajo junto con las regiones y con las alcaldías municipales, en algunos lugares más fuerte que otros, pero a partir de esta semana que estamos iniciando, se está fortaleciendo a nivel nacional las fumigaciones con equipo pesado. Y en este sector del Paraíso, sobre todo en Danlí, de donde procede esta niña que falleció el día de ayer, desde la semana pasada ya hubo reuniones intensas a lo interno de SINAGER departamental para poder tener un plan de intervención integral. Hay que recordarle a la población que una combinación de una persona que tenga COVID-19 y dengue es sumamente mortal, porque el tratamiento para COVID está contraindicado a los pacientes con dengue. Entonces no le podrían dar el tratamiento que en este momento se ha establecido para COVID si tiene dengue, y la automedicación está contraindicado en todo momento. Y la otra recomendación que podría darle es que no solo es el transporte público, sino que con el sector de educación. Sería en educación, yo lo miraría demasiado prematuro si en junio, si en la primera semana de junio, sobre todo los escolares, se presentan a clases presenciales, porque con ellos es muy difícil decir que van a mantener una mascarilla durante toda la jornada escolar. Yo en ese sector le recomendaría que si piensan a aperturar sería hasta el mes de julio posiblemente, pero en junio sería contraindicado en la parte escolar. Las escuelas entonces hasta junio, julio, perdón. Sí, definitivamente. Recuerde que los niños son sumamente vulnerables, pero también por la actividad de ellos tan energética, es sumamente difícil asegurarles que van a estar durante toda la jornada con la mascarilla.
Le agradezco mucho su comparecencia, doctora. No sé si desea agregar algo más y estoy totalmente de acuerdo con usted que, y como los niños... No, solo agradecer. Solo reforzar lo que usted decía, los niños ahí andan unos con otros, ¿cómo va a controlar los niños? Gracias, doctora. ¿Algo más? No, solo agradecerle siempre por tenernos en cuenta, saludar a mis dos colegas. Han sido unas jornadas agotadoras, creo, para todos nosotros. Todos los días, durante sábados y domingos, hemos estado también con los diferentes medios de comunicación informando. Y bueno, agradecerle por tenernos en cuenta nosotros también. La exministra Roxana Araujo. Voy ahora con el doctor Carlos Aguilar, pero poneme Miren, esto está así. Hay un coordinador general del COVID, que es el señor Lisandro Rosales, que también es el canciller. Hay una junta interventora en el Hospital Escuela. Hay un comisionado de SINAGER y hay otra junta interventora en el Catarino Rivas. Y ahora el canciller y coordinador del COVID-19 del gobierno le envía esta nota a la ministra de Salud Pública. Acérqueme eso para leerlo. Dice oficio número 84, me voy a saltar 11 de mayo, eso hoy que es 18, eso fue entonces exactamente hace una semana, 7 días. Le mandan a decir que en esto a la licenciada Alma Consuelo Flores, secretaria de Estado en el despacho de salud, licenciada Flores. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi condición de comisionado especial de atención a la emergencia del COVID-19, según decreto ejecutivo PCM 029 con fecha del 6 de abril del año 2020, con el fin de informarle que a partir de la fecha y por instrucciones superiores se ha nombrado a la doctora Yolani Báteres Cruz como responsable de la coordinación y atención de la emergencia del COVID-19 en el ramo de la salud para la región metropolitana de Tegucigalpa y región sanitaria de Francisco Morazán. Ojo, la están nombrando a Yolani Báteres Cruz como la coordinadora y atención a la emergencia. Por tanto, favor instruir de manera urgente a los jefes regionales y directores de hospitales en diferentes zonas a trabajar de manera subordinada, o sea que le hagan caso, con la doctora Yolani Báteres. Asimismo, se le cita instruir a las direcciones generales y demás dependencias de la Secretaría de Salud a prestar la debida colaboración a la doctora Báteres. Agradeciendo su colaboración y atención brindada a la presente, es oportuno reiterarle la muestra más alta de mi consideración. Estima Lisandro Rosales Vanegas, pero no lo quité, comisionado especial de atención de la emergencia COVID-19. Bueno, ahí le quitan todas las facultades a la ministra aquí en la región metropolitana, y hay una junta interventora en el Hospital Escuela y otra en el Hospital Catarino Rivas. Doctor, usted que está en funciones como médico y fue exministro de Salud, ¿qué pasa con estas coordinaciones en salud pública y estas determinaciones con fecha de, ¿qué dije? Hace 7 días, 11 de mayo entonces. Doctor Aguilar, por favor. Bueno, me parece que es otro golpe bajo más hacia la figura del secretario de Estado en el despacho de salud. Independientemente de quién esté ocupando el cargo en este momento, me parece que esto debilita aún más la figura de un secretario de Estado que me parece debería de tener el absoluto apoyo de parte del presidente de la República, y lo que provoca esto es una dispersión de liderazgo, debilita indudablemente el papel rector de la Secretaría de Salud e impide además que los cargos intermedios puedan tener claridad sobre la autoridad, sobre el liderazgo que debe de ejercer quien ostenta el cargo de secretario de Estado de Salud en un problema que es de salud, no es de relaciones exteriores, no es de otras instancias.
Creo que esto deberíamos de investigar o más bien preguntarnos por qué se está dando este tipo de situaciones, si no hay confianza en quien dirige la Secretaría, si hay una lucha de poderes al interior de los mandos intermedios, se desconoce realmente qué es lo que está pasando. Lo que sí creo que es un mensaje preocupante, hacer este tipo de decisiones en medio de la crisis. Creo que deberá de poner esto, hacernos pensar qué es lo que está sucediendo y bueno, nosotros por nuestra parte dedicarnos a ejercer nuestra labor asistencial y esperar que estas decisiones administrativas ojalá funcionen, que ojalá deriven en, por ejemplo, que los hospitales finalmente tengan los medicamentos, que finalmente se cuente con la reparación de los equipos que tanto hemos estado pidiendo, que finalmente el laboratorio, al menos del hospital donde yo trabajo, cuente con todos los reactivos para poder hacer los exámenes necesarios para manejar los pacientes y que, bueno, la región metropolitana, que es la más importante del país porque concentra 3 hospitales nacionales, es la región donde más habitantes hay y sin duda alguna es la región, por supuesto, que tiene una enorme importancia porque de aquí también se derivan muchas de las directrices que se toman a nivel nacional. Buenos días, Raúl y sus invitados. Estoy de acuerdo con el doctor Aguilar, ya basta con las opiniones apocalípticas y de queja. Hay que criticar constructivamente. El virus vino a quedarse y hay que aprender a vivir con él, tomando todas las medidas de bioseguridad. Si no nos mata el virus, el encierro lo hará. Antonio Molina, sobre las decisiones de SINAGER que se está tomando, doctor, ¿qué piensa usted? ¿Que deben ser públicas? ¿Cómo debe manejarse eso? Yo creo que hemos llegado a un momento donde la ciudadanía, en todos sus ámbitos, particularmente la académica, desde el colegio médico, el colegio de microbiólogos, los epidemiólogos y por supuesto el pueblo en general, debe de conocer los mecanismos a través de los cuales se están tomando decisiones tan importantes como la reapertura de la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el Congreso Nacional transmite de forma pública los debates sobre leyes que van a definir y que va a incidir en la vida de los hondureños, creo que el debate al interior del SINAGER o al interior de las instancias donde se están tomando este tipo de decisiones deben de conocerse, deben de darse y de hacerse públicas, transmitirse de manera directa, porque ¿cómo es posible que estemos nosotros a estas alturas sin conocer realmente cuál es el argumento, por ejemplo, para dar medicamentos a pacientes sin síntomas o dar medicamentos sin respaldo científico? No decirle a la población que tienen que dar un consentimiento firmado antes de tomar un tratamiento en la que los médicos debemos de decirle a nuestros pacientes, miren, estos medicamentos que le vamos a dar no tienen sustento científico, no hay evidencia de que funcionen, pero es lo que tenemos. ¿Usted está de acuerdo en tomarlo, sí o no? Y la persona firma y acepta tomarse el medicamento. Y lo digo así, de esa manera tan clara, porque es la manera que se hace cuando los medicamentos o los protocolos no están sustentados por rigurosos estudios científicos. Que yo entiendo, estamos en una epidemia y quizás, bueno, haya que experimentar de algún modo, pero la gente tiene que saberlo. El pueblo hondureño tiene que estar claro en que los protocolos que se han anunciado son experimentales, que no hay estudios que los contrasten aún. Esperemos que estos estudios lleguen y la decisión de dar o no, por ejemplo, gárgaras de un producto comercial debe de decirse públicamente por qué se está dando. Creo que esta claridad en la toma de decisiones llevará mucha tranquilidad, dará mucho más confianza a la sociedad, al pueblo hondureño, para entender por qué se están tomando este tipo de decisiones que al final nos afectan a todos y que en la medida que éstas sean debidamente sustentadas,
van a ayudar a que tengamos menos personas en los hospitales y, por supuesto, a salvar más vidas. De verdad que nosotros los hondureños somos bastante especiales. Yo he escuchado de un tal cóctel catracho, un tal cóctel maíz. Miren, no hay vacuna para esto. Hoy todavía no hay vacuna para esto. Pero aquí en Honduras, hoy 18 de mayo, aquí en Honduras hay cóctel catracho y cóctel maíz. Y algunos doctores hablan de eso. También alguien que me dijo que con esa microdacin es que estaban haciendo negocio. Pero hay un doctor, aquí no tengo la oportunidad de conocerlo, Miguel Sierra, entiendo que él está en Texas, y él habla del cóctel maíz y el cóctel catracho, ha hablado en algunos medios aquí en Honduras. Yo me pregunto, ¿y el doctor Sierra allá en Texas va a la televisión y promueve el cóctel catracho y el cóctel maíz? ¿Qué sabe de eso, doctor? Bueno, esto ha sido una iniciativa del doctor Sierra y algunos colegas aquí en Honduras. Creo que es un protocolo ciertamente innovador en términos de sistematizarlo, aunque esos medicamentos nosotros los usamos acá desde hace mucho tiempo, desde que se empezó a tener información más precisa. Se empezaron a utilizar, la mayoría de ellos no hay en los hospitales públicos, no existen en los centros de salud y indudablemente esto ha generado recelo por parte de algunos sectores en función de la evidencia científica. Creo que sería importante conocer también los protocolos que se están usando, por ejemplo, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social aquí en Tegucigalpa, en el Instituto Nacional del Tórax, desde luego en el Seguro Social y en los hospitales de San Pedro, y poder conocer que los medicamentos que se están utilizando, reitero, la combinación es experimental, es lo que tenemos, no hay todavía estudios aleatorios a nivel mundial que nos den la certeza de estos tratamientos. Creo que las circunstancias de la epidemia nos han hecho o han provocado que estemos reciclando medicamentos que ya existen y que se utilizaban para otro tipo de enfermedades, como para la artritis, para el lupus, medicamentos que se probaron para el ébola. Ahora estamos intentando utilizarlos en el manejo de estos pacientes que pues desafortunadamente no tenemos todavía el medicamento preciso. Hay quienes predicen incluso que este medicamento tendrá que ser diseñado desde cero. Doctor, disculpe sí. que lo interrumpa. O sea que el tal cóctel catracho y el cóctel maíz me lo tomo a ver si me pega y me ayuda, pero no es algo que está científicamente confirmado. Porque aquí hablemosle claro a la gente, si usted quiere probar, porque uno dice, pues me voy a meter lo que sea para ver si me curo. Así está el cóctel catracho y el cóctel maíz. Eso es lo que interpreto. ¿Es correcto? Sí, de hecho al paciente se le tiene que pedir un consentimiento firmado o al familiar si no está en condiciones. Y esto es algo que el mismo Colegio Médico lo ha anunciado a través de un comunicado recientemente hecho público, y es importante decirlo con esa claridad. Creo que quienes promueven estos medicamentos, desde luego que lo hacen con el único objetivo de aportar al manejo de esta epidemia. Ojalá los protocolos funcionen, desde luego que lo que todos deseamos es tener medicamentos que funcionen. Repito, hay una enorme esperanza en estos protocolos, pero también tenemos que tener la responsabilidad de explicar el contexto en el que estos medicamentos se están usando. A Tegucigalpa, vamos a Tegucigalpa y Francisco Morazán, pero más Tegucigalpa. Recomendaciones a la gente aquí en Tegucigalpa y Comayagüela. Hay mucha gente que no hace caso, que anda sin la mascarilla. ¿Qué nivel de contagio tenemos en Tegucigalpa? Dicen que el COVID está en más de 130 barrios y colonias.
Y entonces, doctor, usted que conoce barrios y colonias, que en su andar político también ha tratado con la gente de los barrios y de las colonias de Tegucigalpa, al igual que yo, conozco mucha gente en los barrios, saludo a mis amigos con los que jugué en los diferentes barrios de Tegucigalpa y Comayagüela. Doctor, ¿qué consejo le damos a estos amigos, a la población, para sus familias, para ellos? Bueno, solo recordemos que Tegucigalpa y sus alrededores tiene más de 800 barrios y colonias y concentra desde luego Tegucigalpa y Comayagüela el mayor número de habitantes en el país. Hay, por supuesto, muchas personas y creo yo que son la mayoría, ojalá que sea así, que han acatado las medidas de confinamiento y están volviendo algunos a sus actividades laborales con todas las medidas, básicamente el cubrebocas, el gel, el lavado de manos, etc. Pedirle a los capitalinos, pedirle a toda la gente del departamento de Francisco Morazán un enorme compromiso consigo mismo y con su familia. Cuidarse muchísimo, usar esa mascarilla que probablemente será de ahora en adelante parte de la canasta básica del hondureño, porque esto puede evitarnos enfermarnos y por supuesto evitar contagiar a nuestras familias. Creo que el comportamiento de la epidemia en Tegucigalpa y sus alrededores nos ha permitido afortunadamente hasta ahora no tener un colapso de los sistemas públicos de salud. Debemos de intentar empezar a regresar a nuestros trabajos y yo creo que con una metodología de ensayo y error, el hecho de que Chile u otros países hayan tenido que regresar a un confinamiento total no significa que a nosotros nos va a suceder lo mismo. Son realidades diferentes, somos poblaciones diferentes, pero desde luego el riesgo de regresar al confinamiento y tener una explosión de casos estará latente y mientras eso sucede, pues debemos de mantenernos muy alertas y seguir utilizando estas medidas que de alguna manera, pues pienso yo que han atenuado la transmisión masiva de casos, como se había anunciado al comienzo, predicciones que eran totalmente hipotéticas y que no necesariamente tenían que suceder y ojalá nos mantengamos en esta tendencia. De la apertura, de lo que le puse ahí del ministro Eval Díaz que dijo anoche y que fue claro ahí ya ¿usted cree que estaremos confinados hasta el 1 de junio o hasta el 12, como dijo Roxana Araujo, que era lo más recomendable porque ya cumplimos los 3 meses que todos los países han hecho con este COVID-19? Aparte de eso, doctor, no su caso tampoco, muchos médicos decían que para esta altura iban a haber muchos más muertos de los que hay y muchísimos más contagiados. Sí creo yo que hay muchos más contagiados porque ayer solo se hicieron 300 pruebas y son muy poquitas. Somos 9 millones de hondureños. Entonces sí creo que hay muchísimos más contagiados. ¿Cuál es el...? Es difícil esta pregunta porque no se sabe. Yo mismo, a veces que no sé, la gente sigue en su casa o ya salga a convivir con eso porque llevamos 2 meses y algo. Pero la gente tiene que trabajar porque la gente está perdiendo el empleo, la gente no tiene dinero para comprar comida y también es mentira que vamos a vivir encerrados toda la vida. ¿Qué viene para Carlos Aguilar? De acuerdo a la experiencia que tiene ahí en el tórax, todos los años de que ha ejercido la medicina, que ha sido ministro de Salud Pública, ¿qué viene a partir de ahora y después de esas decisiones que anunció el gobierno? También reitero, deben tener más cuidado con esos datos de SINAGERS para no equivocarse y que no comience esa disputa entre la población, porque también eso genera una polémica entre unos y otros que no aporta nada bueno, un error simple de una matemática pues que no es de como 2 más 2, 4, no 2 más 2 es 8. Entonces creo que esas cosas deben tener cuidado. Doctor, sus comentarios finales y agradecerle su comparecencia esta mañana en Canal 11. En el año 2009, cuando la epidemia H1N1, las proyecciones
de la Organización Panamericana de la Salud preveían que cerca de un 7 a 10% de los hondureños iban a sufrir H1N1. Esto significaba en aquel momento cerca de 700,000 personas o más infectadas. Eso no sucedió. Las proyecciones son justamente eso, no son profecías y no tienen que cumplirse de manera absoluta. Son escenarios que le permiten a los epidemiólogos, a los salubristas, a las autoridades tener alguna idea aproximada. Ojalá que, reitero, nos mantengamos con esta tendencia y que pronto estuviéramos en una meseta y empezar a descender, cosa que creo que no va a suceder. No cabe duda de que hay miles de personas seguramente infectadas, pero que afortunadamente de esa gran cantidad de personas infectadas, el 70, el 80% tendrán una enfermedad leve que no requerirá llegar al hospital. Creo que el regreso al trabajo, a la vida diaria, lo que se denomina ahora la nueva normalidad, es imperativo, no tenemos alternativa. Además, los expertos hablan que un confinamiento arriba de las 6, 8, 10 semanas no tendrá ya sentido porque a estas alturas ya el virus circula libremente. ¿Qué tenemos que hacer nuevamente? Estar muy alertas, no descuidarnos en el trabajo, cuando vamos a la pulpería, al supermercado, estar siempre con la mascarilla en tanto no tengamos otro mecanismo de protección, llámese vacuna, llámese tratamiento. Finalmente, pedirle a las autoridades compartir detalles en la medida de lo posible de la evidencia científica, médica, académica para tomar este tipo de decisiones, para permitir que otros sectores de la academia, como el colegio médico, las universidades, puedan tener su aporte y de esta manera tomar las mejores decisiones para el pueblo hondureño. Pueblo al que yo nuevamente le hago un mensaje o le transmito un mensaje de esperanza, un mensaje de unidad, un mensaje de patriotismo. Los hondureños hemos pasado momentos muy difíciles, hemos logrado salir adelante por nosotros mismos y este es otro ejemplo más. Tenemos que cuidarnos, olvidarnos que el gobierno nos va a solventar nuestros problemas y poco a poco iremos encontrando, ojalá, ese equilibrio entre economía y salud para que nuestro país pueda salir adelante de esta pesadilla que nos ha provocado no solo haber tenido políticas públicas desastrosas en salud, educación y seguridad, sino el desastre de esta epidemia que estoy seguro vamos a salir adelante. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad. Buenos días. Gracias al doctor Carlos Aguilar, exministro de Salud Pública y neumólogo. También él labora en el tórax y en su clínica privada. Gracias, Carlos. Vamos ahora a San Pedro Sula. Ahí se habían infectado unos bomberos haciendo su trabajo. ¿Cómo están estos bomberos? Shirley, adelante. Nuevamente, licenciado Valladares, buenos días. Me acompaña el mayor Alberto Varela del Cuerpo de Bomberos, quien el viernes ya habían informado de 10 miembros del Cuerpo de Bomberos infectados, pero afortunadamente 3 de ellos ya se han recuperado. Mayor, si nos amplía con respecto a la recuperación de estos 3 miembros. Sí, muy buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, el viernes estábamos anunciando de 10 compañeros que habían dado positivo a la PCR, el cual este fin de semana recibí la llamada de que ya 3 están prácticamente ya recuperados. Solo estamos esperando de 2 de ellos que el Seguro Social ya dé el visto bueno. Ellos se encuentran ya en la cita, muy buenos de salud, optimistas y queriendo venir a laborar, y uno que sí ya se nos encuentra laborando. Esto nos alegra, esperando que los demás pronto también en esta semana también tendremos noticias de que personal que se está ya recuperando. Esto nos trae con satisfacción porque todavía no tenemos aumento, sí estamos en espera de 5 compañeros de los resultados, que sabiendo que los resultados duran hasta 14 días, 16 días, pero vamos a estar muy pendientes de ellos. Su estado es muy favorable, ellos se sienten bien, nosotros todos los días estamos pendientes, tenemos ya un personal asignado de que esté monitoreándolo, así también como el Centro de Salud y el Seguro Social, que está muy pendiente de ellos. Mayor, ustedes están solicitando que se les puedan realizar el resto de pruebas a 134 miembros más para descartar que hayan sido contagiados.
Así es, y estamos haciendo la solicitud, principalmente el Seguro Social, porque somos cotizantes del Seguro Social, el cual pues esperamos que sea positiva esa respuesta para que el personal se encuentre pues ya más tranquilo, laborando, y así nosotros pues se sientan todos seguros. Sabemos de que pues todos estamos muy propensos, nuestro trabajo así pues lo amerita, y pues estamos esperando que nos den pues ese resultado positivo para que podamos hacernos las pruebas, y así pues en la fe en Dios de que todos pues vayan a salir negativos. Muchísimas gracias, el mayor Alberto Varela del Cuerpo de Bomberos, con respecto a la recuperación de estos 3 miembros del Cuerpo Bomberil, afortunadamente aquí desde la zona norte del país. Con este contacto retorno con ustedes nuevamente al set principal del foro La Entrevista. Gracias, Shirley, qué bueno por los bomberos que se están recuperando allá en San Pedro Sula. Vamos, si usted va al mercado Zonal Belén a comprar cienes de naranjas, a comprar carne, a comprar repollo, a usted le gusta ir al Zonal Belén, porque hay gente que me dice que hay buena carne, que hay pescado, y es cierto, venden buenas cosas en el Zonal Belén, pero lo están cerrando por una semana porque algunos dieron por el COVID-19. Pero el que tiene la noticia en este momento es René Amaya, informamos desde ayer, pero René nos tiene detalles. Adelante, René. Gracias, buenos días, Raúl. Efectivamente, nos encontramos aquí en las inmediaciones de Zonal Belén. Vamos a mostrarle estas imágenes. Al fondo está la policía, que ya tiene completamente el cordón, ahí solo pueden ingresar las personas que tienen con el numeral 1. Pero aquí donde nosotros nos encontramos, vamos a ver, mi querido César, en esta parte aquí, ven, ya está el cordón también de esta malla, donde no pueden pasar las personas, y algunos negocios están abiertos aquí en las inmediaciones del Zonal Belén porque internamente está completamente cerrado, pero las bodegas que están hacia el frente, hacia la calle principal, están abiertas. ¿Y por qué dicen mucho de los vendedores? Porque bueno, no tienen cómo poder saldar tantas deudas que tienen con los proveedores. Al fondo, Raúl, podemos observar que es una calle que está abierta, ahí están vendiendo verduras, frutas, de las cuales les vamos a mostrar ahorita algunas imágenes, porque sí es una gran cantidad de capitalinos que vienen a abastecerse hoy de alimento, hoy lunes, que le corresponde al número 1. Ustedes pueden ver ahí los tomates, la cebolla, el chile dulce, el repollo, y la gente anda comprando porque también no tienen capacidad como para ir a un supermercado y después pagar un taxi, porque tampoco está trabajando ni el taxi ni la ruta de buses. Entonces lo más lógico es que muchas de las personas que viven aquí en las inmediaciones del mercado Zonal Belén, tanto en barrios y colonias, pues vienen a abastecerse. Y a partir del miércoles esto queda completamente cerrado, es lo que han dicho las propias autoridades, porque aparentemente han dado como positivo varios casos de COVID-19 y por lo tanto se va a cerrar para hacer un proceso de desinfección y además a practicársele las pruebas. Ustedes pueden ver los vendedores aquí con sus buenos tomates, la papa, el camote, la cebolla, la remolacha, que le están vendiendo a las personas que han venido a comprar hasta este sector de aquí, de la capital de la República. Así de forma resumida, lo que ocurre, Raúl, a partir de miércoles, completamente cerrado, todo el Zonal Belén, de acuerdo a las propias autoridades de SINAGER. Retornamos con ustedes, adelante. Solo, René, repítame, ¿a partir de cuándo? A partir del miércoles, es lo que nosotros tenemos entendido, que queda cerrado completamente. Ahora, donde nosotros estamos mostrando imágenes, Raúl, es la parte de afuera, es decir, vienen varios vendedores porque ellos viven del día, de lo que venden a diario, y también hay una gran cantidad de capitalinos que viven en todas estas inmediaciones de aquí del Zonal Belén, que son muchas colonias y barrios, que bajan a comprar sus productos. Y no hay otra alternativa de cómo poderse abastecer, dicen los propios también consumidores. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, a través de estas imágenes, que aquí hay muchos vendedores que están haciendo su esfuerzo, su trabajo, y aunque la mayoría, yo les digo que la mayoría andan con sus propias mascarillas, ya agarrando más conciencia, hay mucha población que también llegan a comprar y no usan la mascarilla. Y esto es lo más peligroso cuando ya se han detectado los primeros casos que se han resultado. De acuerdo a las propias autoridades, estos casos se han dado afuera del Zonal Belén, porque internamente está completamente cerrado, Raúl. Muchas gracias a René Amaya. ¿Cómo amaneció Tegucigalpa? ¿Cuál es el movimiento vehicular que hay en la capital del país? Kimberly, adelante. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, ubicados precisamente en el Boulevard Suyapa, donde usted y los televidentes pueden apreciar la gran cantidad de vehículos que transitan a esta hora
de la mañana. Pese a que la terminación solo es de un dígito para este día, también podemos apreciar que están elementos de la Policía Nacional, de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que están pues pidiéndole en algunas ocasiones la documentación requerida a las personas. Sin embargo, en este momento, y hace más de media hora, están con ese vehículo color rojo tipo turismo que anda unas placas no nacionales, y entonces están ellos dialogando los que andaban en el vehículo para ver cuál es la documentación que andan, y también ya se han hecho presentes miembros de la Policía Nacional para hacer las pesquisas del caso y verificar que este vehículo pues no tenga algún reporte de robo o alguna otra denuncia. Repetimos, el fluido de los vehículos es considerable. Hemos también observado algunas personas que transitan por las aceras, que unas andan mascarilla, otras no andan mascarilla. Hemos también apreciado a familias enteras sin mascarilla y con pequeños de la mano, también poniendo en riesgo la vida de todo el núcleo familiar. El llamado del licenciado siempre a la conciencia de la ciudadanía, a ser responsables tanto con nosotros mismos, con nuestra familia y también con los terceros. Gracias, Kimberly. Hay preocupación también en la colonia Los Robles. Hay un muchacho que ha desaparecido. Si me acerca eso, por favor. Ayúdanos a encontrarlos. Esto lo han hecho los vecinos. Denis Eduardo Maradiaga Molina, edad 28 años, estatura 1.84, desapareció desde el 20 de abril de este año, luego de salir de su residencia en la colonia Los Robles. Al momento de su desaparición, vestía camisa roja sin mangas, de cuello redondo y sin marcas, calzoneta deportiva estilo para jugar básquetbol color azul marino y tenis Nike de tela color verde de varios tonos. Cualquier información, si usted ha visto a Denis Eduardo Maradiaga Molina, que está en pantalla, pues llame y sepa de su paradero o lo ha visto, llame al 3380-1477, repito, 3380-1477. Ayúdenos a encontrar a Denis Eduardo Maradiaga Molina, un llamado que hacen los vecinos de residencial de la colonia Los Robles. Dios primero, el muchacho se ha encontrado. Nos vamos con noticias internacionales. El COVID-19 ha cobrado cientos de vidas en el país más poderoso del mundo, en los Estados Unidos. Pero eso no detiene la campaña. Los políticos siguen en campaña. Cerramos con este informe internacional desde los Estados Unidos. Biden desea ganar la Casa Blanca desde hace más de 3 décadas y en caso de ganar en las elecciones de noviembre ya está hablando de irse. Buscando calmar las preocupaciones sobre su edad, el candidato demócrata de 77 años ha dicho que no buscará la reelección si su salud mental o física disminuyeran. También se ha referido a sí mismo como un candidato de transición, ser como un puente para una generación más joven de liderazgo. Biden pocas veces se apega a un guión y sus comentarios son evidencia de su estilo sincero, pero también están contribuyendo a la especulación sobre quién está mejor posicionado para liderar al partido después de él. Tenemos un banco más largo como demócratas, un banco más joven en términos de liderazgo electo en todo el país, dijo la estratega demócrata Joy Williams, presidenta de Higher Hate PAC, una organización que se dedica a elegir a más mujeres para cargos nacionales y estatales. Biden no ha descartado postularse para un segundo mandato, en parte porque una promesa tan explícita lo convertiría inmediatamente en un cero a la izquierda en Washington, donde va a necesitar todo el capital político para gestionar la recuperación del país ante el coronavirus. Pero la cuestión de sus perspectivas a largo plazo se ciernen sobre su candidatura, especialmente cuando considera sus opciones para vicepresidente. Si bien alguien como Elizabeth Warren podría ampliar el atractivo de Biden entre los progresistas, la senadora de Massachusetts de 60 años no sería el rostro de una nueva generación que muchos en el partido buscan. Esa podría ser una ventaja para los contendientes más jóvenes, como la senadora de California Kamala Harris, de 55 años, o la senadora de Minnesota Amy Klobuchar, de 59. Es una dinámica incómoda para Biden, cuyo liderazgo en las primarias demócratas coincidió con el inicio de la pandemia, lo que hace que sea más difícil establecerse como el líder incuestionable del partido.
no puede permitirse hablar sobre quién podría sucederlo, cuando todavía se enfrenta a una competencia reñida contra el presidente Donald Trump en el otoño. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.